el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Estamos celebrando una gran fiesta, aunque todavía no estamos juntos todos en la iglesia, pero la iglesia universal hoy celebra la Santísima Trinidad, esta unidad que debe haber y que siempre hay en Dios, en la Trinidad hay unidad. Ojalá que nosotros también en este mundo y en la iglesia seamos también unidos. Y por desgracia hay mucha división ahora, mucha violencia, racismo en el mundo, y por eso pedimos la paz y la unidad de Dios. La primera lectura nos habla muy bonito de esto. Dice, o la segunda lectura digo, San Pablo está diciendo que tenemos que vivir en armonía y animarse uno al otro mutuamente. Animarse, aunque estamos apretados en nuestras casas, hay que amarse y apoyarse mutuamente. Empezamos esta celebración pidiendo perdón por nuestras faltas de unidad, de amor, de mutuo apoyo. Pedimos el perdón de Dios para que podamos celebrar dignamente estos santos misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor,
Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable. Concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en un nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó: Yo soy el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se postró en la tierra y lo adoró, diciéndolo: Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura. Perdona nuestras iniquidades y pecados, y tómanos como cosa tuya. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendita sea, Señor, Dios nuestros padres. Bendita sea tu nombre, santo y glorioso. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas en el templo santo y glorioso. Bendito seas el trono de tu reino. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito seas, Señor, para siempre. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de la paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Menos mal que todo esto va a acabar, ¿sí o no? Menos mal que ya mero domingo próximo vamos a poder otra vez tener por lo menos algunos aquí en la iglesia. Entonces es buena noticia. Hay buena noticia y mala noticia. La buena noticia es que vamos a poder abrir las puertas para hacer entrar los feligreses, los que se sienten como de buena salud y que no tienen miedo de la pandemia, y los que no son vulnerables quizás. Y luego, pero hay mala noticia. La mala noticia es que de todos modos no vamos a poder hacer sermón largo y misa larga con mucho canto muy fuerte, porque esto dicen que tenemos que tener la misa más corta para que podamos sanitar y limpiar la iglesia después, para que no estemos tanto tiempo juntos y no estemos muy cercanos. Y cuando uno canta vigorosamente, como que 30 pies, ¿no? Como 10 metros puede ir los partículas, y puedes, entonces, que según por coros, por cantos, se puede como divulgar la coronavirus. Entonces, mala noticia es que la misa va a ser muy cortita. Bien, quizás para algunos va a ser como buena noticia, para los jóvenes, los niños quizás les gusta porque les parece larga la misa, pero nosotros los ancianitos nos gusta la misa bien larga. Bien, entonces menos mal que se va a acabar esto eventualmente y ya mero pronto. Menos mal porque no aguanto más. Algunos están diciendo así. Menos mal porque voy a poder salir. Voy a poder ir a donde quiera, a cortarme el cabello, por ejemplo. Menos mal. Menos mal. Quizás algunos dirán, menos mal porque no aguanto más mi suegra o mis familiares, mi esposo, mis padres, mis hijos. Menos mal, dirán, pensando que quizás habrá menos mal si estamos separados, que es menos malo esto. Pero, ¿qué es el mal? ¿Cuál es el mal? ¿Habrá menos mal separándose? Estando como fuera y casi no estando nunca juntos en la casa ya otra vez. Quizás más mal. Quizás va a haber más mal. Quizás va a haber más división. ¿No? Ahora, quizás los familiares están todos juntos en el mismo
cuarto quizás, pero todos, cada uno mirando su teléfono, ¿no? Después, igual, todos van a estar siempre en su teléfono de todos modos, pero van a estar en otros lugares, van a estar como separados, apartados también. Más mal, quizás. Es mi job, es mi trabajo lo de averiguar cuánto mal y cuánto bien, cuánto bueno y cuánto malo, cómo hacer que haya más bien en el mundo y en las almas y en las familias. El sacerdote, todos tenemos este papel de evangelizar, de traer buena nueva, salvación, unidad al mundo y a todos. Me parece que en marzo, al principio cuando empezó la pandemia, como había más unidad, quizás un poquito, porque todos estaban de acuerdo. Todos estaban de acuerdo, yo quiero vivir y no quiero morir. Porque bien en febrero y en enero, en este país, sobre todo en tiempo de elección, había mucha división política, ¿no? Como peleándose. Y se me ocurrió que en las primeras semanas de la pandemia, como casi no se hablaba ya en los periódicos de cuánto se odiaban entre ellos, los políticos y todo esto, ¿no? No sé. Entonces era como algo refrescante y como que había unidad. Dios nos había quizás castigado para que nos dimos cuenta de lo que es importante, quizás. Pero ahora ya volvió la división, la violencia, la política. Hay mucha división y muchas veces es entre partidos políticos, su opinión sobre cualquier cosa, sobre el virus, sobre el racismo, los policías, la bandera, qué significa la bandera, entonces todo hay como división otra vez. Es por desgracia otra vez. Volvió de la división. Entonces, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es la solución? Bien, aquí lo tenemos en la iglesia, ¿no? Somos los expertos en menos mal y en más bien. Sabemos, ¿no? Nosotros aquí. Sabemos que el remedio es el Espíritu Santo y Jesucristo. Los que son enviados por el Padre al mundo para dar paz. Jesús es el príncipe de la paz, se dice así. Se dice la Virgen María es la reina de la paz también. Tenemos un Padre celestial, una Madre celestial. La Virgen de Fátima, ella es la esposa del Espíritu Santo, son muy pegados, son casi iguales en su misión, en su manera de ser. La Virgen María nos guía y nos consuela igual. Y la Virgen María apareció en Fátima, por ejemplo, y nos dio un plan de paz. Ella también trae paz al mundo. Ella se presentó, no dijo yo soy la reina de la paz, dijo yo soy la reina del rosario. Nuestro Señor del Rosario, dijo ella. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el remedio para la división, la violencia, el racismo y todo eso? Es oración, meditación, el rosario, sobre el Evangelio, los misterios de la vida de Jesús y la penitencia, ayuno, sacrificio por los pecadores, pedir para que se conviertan, conversión. No hay otro remedio. Hay que convertirse, hay que dejar los pecados, tenemos que dejar los vicios, tenemos que evitar los pecados mortales, tenemos que confesarse, tenemos que estar en gracia de Dios, llenarnos del Espíritu Santo otra vez, comulgar para obtener así el espíritu de unidad, el espíritu de la gracia
divina en uno. Entonces, hoy tenemos la celebración de la Santísima Trinidad. Y estamos celebrando el remedio, la unidad en pluralidad, es decir, que son tres, pero son uno. El domingo pasado hablé de esto, ¿no? Que espíritu es lo que une, ¿no? Más elementos para que sean unidos, pero no pierdan su individualidad, ¿no? La Santísima Trinidad son tres, pero son uno. Tres personas, pero no dejen de ser un solo Dios. ¿Cómo es posible? Bien, espíritu es capaz de unir, que sean uno, que varios sean uno a uno. Ojalá que en este país y en nuestras familias, otra vez, por la gracia del Espíritu Santo, seamos unidos en una sola familia. Tenemos en las lecturas hoy buena nueva, ¿no? ¿Por qué nos ama Dios? ¿Por qué es que nos ama? ¿Por qué nos ama Dios? No tiene que amarnos, pero al contrario, en realidad tiene que amarnos. Es su naturaleza. La naturaleza de Dios, y si uno estudia la teología de la Iglesia sobre la Trinidad, la Santísima Trinidad es puro, si uno lee artículos y libros sobre la Trinidad, hay muchas veces mencionan la palabra procesiones y spiración, y como que el Hijo es generado del Padre, procede del Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo, entonces es puro procesión y entrega y mutua donación, es este movimiento, este salir de sí, este proceder fuera de sí. Así es Dios, su naturaleza. En Él, antes de crear el universo y la humanidad, había esto en la Trinidad. Entonces, ahora que creó la humanidad, así nos ama y procede, entrega, como dice el Evangelio, entregó su Hijo, envía su Espíritu. Así es Dios, así hace, así es. Entonces, celebramos hoy la Trinidad, la solución, el remedio de todos nuestros problemas. Y por eso quizás la segunda lectura de San Pablo nos da unas pistas para cómo hacer. Ojalá que con el Espíritu Santo, con la unidad y el amor de la Santísima Trinidad en nuestras almas, entonces podemos animarse, apoyarse mutuamente, no insultarse, sino que edificar, construir el otro con su cariño, su amor, sus detalles. Como dice San Pablo, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Ahora profesamos nuestra fe católica, que es una fe en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho,
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con mucha confianza en el poder de Dios y su amor, entregando su Hijo y su Espíritu para salvarnos, le ofrecemos nuestras peticiones. Que Dios guíe a las iglesias cristianas en su búsqueda por la unidad, para que esta unidad muestre el amor de la Trinidad y para que hombres y mujeres comprometidos respondan al llamado de Dios a sacerdocio, diaconado y la vida consagrada. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios fortalezca a las autoridades civiles en sus esfuerzos por establecer la justicia y la paz, y para que cese la violencia en nuestras ciudades. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios elimine todo temor de los corazones humanos y nos llene con ese amor perfecto que viene solo de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios construya esta comunidad de discípulos fieles y activos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios ayude a todos los aquí reunidos a crecer en la vida de la Santísima Trinidad por nuestra celebración de la Eucaristía, por Jeanette Toloy en su cumpleaños, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios traiga a la paz eterna a quienes han fallecido, incluyendo a la familia Santos Montes, Ria Cabana en su cumpleaños, Jean Medeiros en su aniversario de muerte, Ricardo Estrada, Maximino Rojo en su cumpleaños, Ronald Segarini en su cumpleaños, Michael Angelo Benetti en su tercer aniversario, Sofronio Lapitán, Richard Carl Bursick, Mike de Toro, Jim Harnois, y quienes murieron a causa del COVID-19, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre Santísimo, acepta las oraciones que ofrecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, con el
hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable al Señor, el Padre Todopoderoso. El Señor recibe de sus manos nuestro sacrificio para alabanza y la gloria de tu nombre, por nuestro bien y de toda su santa iglesia. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad, a quien hablaban los ángeles y los arcángeles y coros y todos los coros celestiales que no cesan de aclamarte con una sola voz. Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio
santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Myron y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza. A ti, eterno Dios, vivo y verdadero, reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu voluntad, a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Que
Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de ir a su casa. Una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Porque ustedes son hijos de Dios. Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, ya hice algunos de los anuncios porque mi sermón estaba hablando de lo que va a suceder. Entonces, ahora quiero hablar un poco más de, bien, lo que pueden esperar, lo que pueden como
esperar cuando llegan. Van a ver unos voluntarios entrenados. Estamos entrenando voluntarios. Si quieren ayudar, jóvenes, estamos buscando jóvenes para servir de esta manera, para recibir a la gente afuera. Vamos a ofrecer varias cosas. Vamos a tener como líquidos sanitaria, ¿no? que limpia. Vamos a tener también máscaras extras. Pedimos que todos traigan máscara. Vamos a tener personas para apuntar los nombres, porque si alguien con coronavirus llega y los del Departamento de Salud quieren saber quién estaba en la misa, así podemos contactar a todos los que estaban en la misa para bien hacer test, para que averiguar si está como repartiendo o expansión de la coronavirus. También vamos a tomar la temperatura de cada uno cuando llega, para que si alguien tiene fiebre, que sepa y puede volver a la casa. También vamos a tener personas para indicar las bancas que son disponibles, porque van a estar cerradas como 2/3 de las bancas. Vamos a usar, en cada misa vamos a usar diferentes bancas, así, y también vamos a limpiar las bancas con químicas después de cada uso. Entonces, y también los baños y todo esto, van a estar cerradas los baños, o bien, va a haber un baño abierto para los que necesitan, pero se pide que pueden usar el baño en la casa, porque obviamente es difícil limpiar cada vez los baños grandes. Tenemos los pequeños que vamos a abrir. También, bien, esto es lo que va a suceder. También se puede hacer reservación, porque solamente 100 personas pueden estar en la iglesia. Solamente 100. Entonces vamos a tener también otra misa ahí en el salón comunitario, en el centro comunitario. Vamos a tener también una misa al mismo tiempo, a las 2:15, igual. Va a ser el mismo horario de las misas, pero vamos a añadir también a las 4 de la tarde un servicio de comunión en el salón. Pueden venir a las 4 si quieren comulgar nomás, porque pueden muy bien quedarse en la casa, porque no es obligatorio ir a misa, todavía no. El obispo sigue dándonos esta dispensación de la obligación de asistir a misa, no obliga. La misa todavía no obliga. Quizás en unas semanas o meses, cuando de veras la pandemia está como ya terminado del todo, entonces el obispo va a imponer otra vez la obligación de ir a misa los domingos aquí en la diócesis de Stockton. Entonces, estas son las cosas que hay que esperar, que vamos a tener. Vamos a tener, como digo, misa más corta, menos música. Todo esto va a ver como sencilla la misa, para que podamos tener una misa breve y poder comulgar también. El sacerdote va a tener máscara para dar la comunión. También ciertas cosas que van a ser un poco diferentes durante la misa. También otra buena noticia es que tenemos un app, una aplicación. Vamos a tener entre pocos días, en el internet se puede ver que va a haber manera de comunicarse con la parroquia comunicar que son uno. Se puede como pedir ciertas notificaciones si alguien quiere. Va a ser en su teléfono, en su computador, como un lugar donde puede ir para todo lo de la parroquia. Va a ser nuestra nueva manera de comunicarse entre nosotros aquí en la parroquia. Va a ser algo muy bonito. También hay confesiones cada lunes, miércoles y viernes a las 5 en el parqueadero. Se puede quedarse en su carro, drive-in, confesión como en su carro, en su carro. También se puede como salir del carro, de la máquina, y se puede como confesarse cara a cara o anónimamente. Va a ser 3 sacerdotes cada vez. También el sábado a las 8:30 igual. También vamos a tener la visita a la iglesia. Lunes, miércoles y viernes a las 9 a 10. Se puede venir aquí adentro para rezar y saludar al Señor, oración personal.
También vean el Facebook y el sitio de internet de la parroquia para saber cuándo vamos a empezar las misas. Quizás en esta semana vamos a poder tener misas a las 7 cada mañana y a las 5:30 el martes, pero vean porque todavía estamos en esto de conseguir el permiso para empezar esto. Pero de seguro vamos a tener las misas en el mismo horario el domingo próximo aquí. Pero vayan al internet, al sitio de la parroquia para una reservación, porque puede ser, es posible que se llenan los dos y no haya lugar en cada hora de misa. Entonces, se puede hacer reservación para la misa en el internet, en nuestro sitio de internet, y también llamando a la parroquia se puede. Y también habrá unos lugares también reservados para los que llegan primero también. Entonces, Dios les bendiga, felicidades, y que Dios nos une y nos bendiga en esta gran festividad de la Santísima Trinidad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorificando al Señor con nuestra vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.